Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, y Fares a Esrón, y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boaz. Suena raro, ¿verdad? Uno para predicar estar leyendo una genealogía. Suena raro, ¿verdad, Gabriel? Que una persona para predicar esté leyendo genealogía, fulano engendró a fulano, fulano a fulano, y que yo me pase ahora 10 minutos leyendo genealogía. Y usted dirá, ¿de dónde viene eso y para dónde vamos nosotros? I'll spend here 10 minutes talking about the descendants and genealogy about a family, and we'll think about where are we going with this. Tal vez para nosotros no tenga mucho sentido, Maybe for us it might not make a lot of sense, porque en nuestra cultura eso no importa mucho. because in our culture that we don't put a lot of value on it. Nuestra cultura es una cultura completamente diferente a la antigua. Our culture is a culture that's very completely different than the past cultures Por muchas razones. for a lot of reasons. Por ejemplo, en esta época hay aproximadamente 100 millones de huérfanos en el mundo. For example, right now there's around 100 million orphans in the world. Huérfanos que no tienen padre y posiblemente ni madre. Orphans that don't have a father and maybe not even a mother. Y aquellos que tienen padre y que tienen madre, And those that do have a father and a mother, si le sumáramos los hogares divorciados, if you can add up the homes that are divorced, posiblemente sumaríamos otros 200 millones. we would possibly be able to add up another 200 million. O sea, una cantidad enorme de niños que se crían sin padres. So it's a huge amount of children that are raised without parents. Y esta necesidad o carencia familiar And this need or this lack of family ha llevado a una crisis de identidad. has taken us to a crisis of identity. La palabra crisis viene de una palabra griega The word crisis comes from a Greek word que significa rompimiento, that means breaking, que significa distanciamiento. that means distancing. Entonces, si hablamos de crisis de paternidad, So if we're talking about the paternity crisis, crisis de identidad, crisis of identity, estamos hablando de que hay una separación de lo que debería ser. we're talking about that there's a separation of what it should be. Y realmente hoy no solamente hay crisis de identidad, And in reality, not only is today there's a crisis of identity, sino que se continúa acentuando las razones por qué. but the reasons why keep on getting accentuated. Porque cada vez más padres abandonan sus hogares, More and more, the fathers leave the home. cada vez más niños se crían sin sus padres. More and more children are raised without their Y parents. consecuentemente comienzan a surgir ideologías y maneras de pensar. And as a consequence, these ideas come into the mind. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, que 7 millones de niños quedaron sin padres. For example, after the First World War, World War I, that 7 million children En were la without Segunda Guerra parents. Mundial aproximadamente la misma cantidad quedó sin padres. Possibly, approximately the same thing in World War II. Se crió una generación que fue arrastrada fácilmente por ideologías. A generation had come out that were very easily influenced by these genealogies. Aparecieron los Carlos Marx, los Lenin, que le comieron la mente a los muchachos. The Karl Marxes and Lenins that would eat the minds of children. Porque cuando tú tienes una generación que se cría sin padres, Because when you have a generation that is raised without parents, es una generación que no tiene identidad. it's a generation that doesn't have identity. Y es lo mismo que está aconteciendo en nuestra sociedad It's the hoy en same thing día. that's happening in the society today. Nosotros tenemos una sociedad que está siendo arrastrada por ideologías. We have a society that is taken by storm by these ideologies. Está la ideología del relativismo, It's the ideology of relativism, donde todo es relativo, depende desde qué punto de vista tú lo veas. where everything is relative. It depends on where you see it from your point. No hay una verdad absoluta. There's no absolute truth. Lleva al gnosticismo, It takes to the Gnosticism, donde nadie está seguro de nada. where nobody's sure of anything. No estamos seguros de quién es Dios. We're not sure of who God is or who is God. No estamos ni siquiera seguros de que exista un Dios. We're not even sure if a God exists. No estamos seguros de que haya una verdadera iglesia. We aren't sure that there's a true church. Hay una confusión completa en el ser humano hoy en día. There's a huge confusion in the human being Y today. esto por eso vemos una sociedad criándose cada vez más egoísta, And that's why we see a society getting raised even more
selfish, cada vez más violenta. more violent. No nos sorprende cuando uno entra a una universidad y mata a 10, a 15 It personas. doesn't surprise us when somebody goes into university and kills 15, 20 people. Se está volviendo como que común esas cosas. That's almost like common. Algunos dicen, es que hay que frenar las armas. Some people might say it's like, oh, we should put down the guns. Y una gran cantidad dice, no, el problema está en cómo educamos a nuestros hijos. Oh, and a lot of people say that it's how we educate our children. Cuando nosotros vamos a la cultura bíblica, When we go to the biblical culture, nosotros vemos que es una cultura completamente diferente a la nuestra. we see that it's a completely different culture than the one we live in. Una cultura que no se centraba en el individualismo, And a culture that wasn't based on individualism, pero una cultura que valorizaba el grupo, la familia. but a culture that put value into a group, into the family. Por ejemplo, vemos que se hablaba de Saulo de Tarso. For example, we would see that they would talk about Saul of Tarsus. ¿Por qué? Porque él venía de esa ciudad Why? Because he came from that city, y porque las personas de esa ciudad debían tener ciertas características. and because people from that city had a certain characteristic. Vemos también que cuando se hablaba de un We individuo, will also see that when they talked about a certain individual, decían, por ejemplo, Gabriel ben Eliezer, they would say, for example, Gabriel Ben, Ben Eliezer, porque era Gabriel hijo de Eliezer. because it was Gabriel, son of Eliezer. Eso no es costumbre hoy en día. That's not custom today. Ok, llevamos un apellido, Okay, we have a last name, pero una relación directa con el hijo y el padre no existía. but a complete correlation between the son and the father, that doesn't exist anymore. Pero antiguamente sí era importante. But in the past, it was very important. ¿Quién era tu padre? Who was your father? ¿De dónde tú vienes? Where do you come from? ¿Cuál es tu origen? What's your origin? Es por eso que yo hoy quiero hablar, That's why today I want to talk about haciendo esta pregunta, asking this question. ¿quién es tu padre? Who is your father? ¿Quién es tu padre? Who is your father? ¿De dónde tú vienes? Where do you come from? En cierta manera, de dónde vienes determina hacia dónde vas. In a certain way, wherever you come from determines where you go. Hay un dicho entre nosotros que dice, por ejemplo, dime con quién andas y te diré quién eres. There's a saying among us that says, tell me who are you with and I'll tell you who you are. ¿Con quién andamos? Who do we walk with? ¿Cuál es nuestro grupo social? What is our social group? En cierta manera determina quiénes somos In a nosotros. certain way, it determines who we are. ¿Quiénes éramos nosotros? Who were we? En Efesios capítulo In 2, Ephesians chapter 2, el apóstol Pablo dice, ¿dónde estábamos nosotros? Apostle Paul talks about where were we? ¿Quiénes éramos nosotros? Who were we before? Y comienza a describir una situación bastante lejana de la bendición de Dios. And it starts to describe a situation that was very far of the blessing of God. Comienza a decir, ustedes no tenían Dios. It starts talking about you guys didn't have a God. Ustedes los gentiles eran incircuncisos. You guys, the Gentiles, were uncircumcised. O sea, no hacían parte de la promesa de Abraham. Or for example, in case you weren't part of the promise of Abraham. Estaban sin Dios, They were without a God, lejos de la ciudadanía de Israel. far from the city of Israel. Por alguna razón él está diciendo esto. For he's saying this for a reason. Nosotros que conocemos la Biblia sabemos por qué. Us that we know the Bible, we know why. Porque había una promesa para el pueblo de Israel. Because there was a promise for the people of Israel. El que era parte de la ciudadanía de Israel tenía un pacto con Dios. The people that were part of the city of Israel had a pact with God. Y ese pacto implicaba And that bendiciones, pact implicated blessings. implicaba cobertura. It would implicate a covering. Pero nosotros no teníamos ese pacto. But we didn't have that pact or that Así es promise. que así estábamos nosotros. So that's how we were. Pero Juan capítulo 1 versículos 11 y 12 But John chapter 1 verses 12 and 11 and 12, dice que Cristo vino a su pueblo, it says that Christ came to his people, pero su pueblo no lo recibió. but his people did not accept him. Pero todos aquellos que lo But the recibieron ones that did receive him le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. gave him the authority to be called son of God. ¿Cuántos han recibido a Cristo como Señor y Salvador? Who have received the Lord as Lord and Savior. Ya no somos We're gentiles, not Gentiles. ahora somos miembros de la familia Now de we're Dios. members of the family of God. Somos hijos de Dios. We are children of God. Somos hijos de We are Dios. children of God. Cristo nos hizo su familia. Christ made us his family. Y ahora somos miembros de la familia de Now we're Dios. members of the family of God. Y como hijos de Dios, And as children of God,
herederos de sus promesas. heirs of His promise. Aleluya. ¿Cuántos saben cuál es nuestra herencia? How many knows what's our heir? Todas las promesas que Dios dio a Abraham Are the promises that God gave to son Abraham nuestras también. is ours too. Diga, yo tengo promesas. Say, I have promises. Dile a la persona que está a tu Say lado, to the dile, tú person next tienes to promesas. you have promises. Dile otra vez a esa persona, Say tú it again tienes to un that pacto person con next to Dios. you. You have a promise with God. Aleluya. Hay un pacto ahora que es vigente para ti, There's a promise that is for you porque tú eres hijo de Dios. because you are children of God. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 1 John chapter 3 verse 1. dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Aleluya. ¿Tú sabes lo que es ser hijo de Dios? Do you know what it is to be the children of God? ¿Tienes idea lo que significa? Do you know what it means? No lo entendemos tanto, We don't even understand it that much. porque como dije, nuestra cultura es muy diferente a la cultura Because like bíblica. I said, our culture is very different than the biblical culture. Mira qué importante era para ellos Look how important it was for them que al comenzar a hablar de un individuo, that when they started talking about an individual, comienza a hablar de sus ancestros they start talking about his ancestors para mostrar una descendencia, to show an ancestry, para mostrar un plan, to show a plan, para mostrar un propósito, to show a purpose, para mostrar un diseño divino. to show a divine design. En este caso en particular, In this particular case, para mostrar ese compromiso que Dios tenía con David. to show that compromise that God had with David, Claro que comenzó allá con Abraham of course it started back then with Abraham, y que viene y se cumple en Jesucristo. and come and is come to pass with Jesus Christ. Yo no sé cuál ha sido tu historia hasta el momento. I don't know what your story is until now. Yo no sé cuántos fracasos, cuántos problemas has tenido. I don't know how many problems or bad things have happened to you. Yo no sé cuál es el valor que tú te das a ti mismo. I don't know the value that you give yourself. Yo no sé cuánto crees que vale o no vale tu vida. I don't know how much you think or you don't think that your life is worth. Pero aquí está diciendo But here it's saying que tú eres un hijo de Dios. that you are a child of God. Que como hijo de As a Dios child of hay God, un diseño para ti. there's a design for Hay un you. proyecto para There's ti. a project for Hay you. un proyecto para tu vida. There's a project for your life. Hay un proyecto para tus There's a hijos. project for your Hay un children. proyecto para tu There's a familia. project for your Hay un family. diseño de Dios para tu vida. There's a design of God for your Dios life. se sentó previamente God sat down y previously diseñó para ti un destino. and designed for you a Hay un destiny. destino diseñado There's para a ti destiny drawn out for y you que se va a cumplir that will come to pass porque Dios es tu Padre. because God is your Father. Porque Dios es tu Padre. Because God is your Father. Dios es tu God Padre. is your Father. Dios es tu God Padre. is your Father. Eres parte de la familia de You are Dios. part of the family of God. Y dice la Biblia, And the Bible says, y si hijo, and if you are a child, también herederos. you're also an heir. Aleluya. Y coherederos And we con are Cristo. co-heir with Jesus. Juntamente con Cristo heredamos. Along with Christ, we have the inheritance. ¿Cuántos se alegran por eso? How much of us get happy for that? Entonces dale un aplauso al Señor por eso. ¿Cuántos son las promesas de ser hijo de Dios? How many promises do we have as being children of God? ¿Cuántos privilegios nosotros tenemos por serlo? How many privileges do we have to be that? Yo no tengo que entrar mucho en eso I don't even have to go into detail porque de eso se habla todos los domingos. because that's what we're talking about every Sunday. Todas las promesas y bendiciones de las que nosotros hablamos Every promise and blessing that we talk about, no tendrían ni valor ni sentido si no fuéramos hijos de Dios. they wouldn't even make any sense or put any value if we weren't children of God. Tal vez esto lo necesitamos hablar hoy, Maybe we have to talk about this tonight porque posiblemente alguien entre nosotros se ha olvidado de lo que significa ser hijo de Dios. because possibly one among us has forgotten about what it means to be a son of God or daughter of God. Tú pudieras decir, bueno, es que yo fui uno de esos que se crió huérfano You can say, well, I was one of those that was an orphan that was brought up like that, y es por eso que yo soy así, and that's why I'm like this. por eso he tenido tantos That's fracasos, why I've had so many failures, failures. por eso tengo tantos problemas, That's why I have so many problems. porque mira mi pasado. Because look at my past. Bueno, pero es que cuando Dios te hizo su hija, But when God made you His daughter, tú naciste de nuevo, you were born again. tú naciste otra vez You were born again, y el diseño eterno que estaba ya planeado por and Dios the eternal design that was planned by God
comienza a trazarse. begins to come to pass, Aún aquellas cosas pasadas negativas even though the negative things you have in the past son añadidas valor para que ese fundamento se pueda construir una vida de triunfo y de victoria en he puts Cristo. value on those things so he can construct a life of value in Christ. Para que a partir de ese momento seas un vencedor, So starting at that point, you can be a winner, no por lo que tú eres, not because of what you are, sino porque Dios está but contigo, because God is with you, porque Él es tu Padre, because he's your father. tú eres su hijo, You are his son. tú eres su You hija. are his daughter. Pero ¿qué significa ser hijo de But what Dios? does it mean to be a child of God? Demos una mirada a Jesucristo, por ejemplo. Let's look at Jesus Christ, for example. En Juan capítulo 3, versículo 35, In chapter 3, verse 35 Juan, of John, Jesucristo dijo, Jesus Christ said, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El Padre ama al Hijo y le ha dado todas las cosas. the Father loves the Son and has given him everything. Dile a la persona que está a tu Say to lado, the person next to you, tu Padre te ama your Father loves you y Él te da todas las cosas. and he gives you everything. Díselo 2 veces o 3, Tell por him favor. twice or 3 times, please. Aleluya. Hallelujah. Es por eso que en una ocasión, That's why in one occasion, Jesucristo hablando de la promesa del Espíritu Santo, Jesus Christ talking about the promise of the Holy Spirit, Él les dice, ¿cuál de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? he asks, which one of you, if your son asks you for bread, you're going to give him a rock? ¿O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente? Or if he asks for a fish, you're going to give him a snake? Si ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos, If you being wicked and bad, you give good things to your children, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará todas las cosas a las que se los pida? how much more our Father who is in heaven is going to give us the things that we ask for? Entonces, hazme otro favor. So do me another favor. Dile otra vez a esa persona, Say to the person next to you, tu Padre te ama your Father loves you y te dará todas las and cosas. he will give you everything. Dile, pídele con confianza Say, ask with porque confidence tú eres su hijo. because you are his child. Aleluya. Dale un aplauso fuerte a Él. Otra cosa que hace un padre con su hijo Another thing that the Father does with his child es revelarle sus secretos, is to reveal his secrets, darse a conocer a su padre to let the son know his father, y por lo menos intentar conocer a su hijo. and to try to get to know the son. Por eso es que Jesús en Juan capítulo 10, That's why Jesus in John chapter 10, versículos 14 y 15, verses 14 and 15, Él dice, yo soy el buen pastor, he says, I'm the good pastor. el buen pastor conoce sus ovejas, The good shepherd the good shepherd knows his sheep, y dice, y las mías me conocen. and my sheep know me. Así como el Padre me conoce, Just as the Father knows me, diga conmigo, el Padre me say conoce. with me, the Father knows me. Diga, el Padre me Say, conoce. the Father knows me. El Padre me conoce. The Father knows me. El Padre me The conoce. Father knows me. Dios te conoce. God knows you. Conoce tus necesidades. He knows your necessities. Conoce tus He problemas. knows your problems. Él te conoce. He knows you. Otra cosa que el Padre hace One more thing that the Father does es que escucha a su hijo. is that he listens to his child. A mí me gusta escuchar a mis hijos cuando me cuentan algo. I like to listen to my children when they're telling me something. A veces cometo el error de estar envuelto en muchas cosas, Sometimes I make the error that I'm involved in a lot of things, pero caigo en mí mismo. but I come to my senses, Y he tenido últimamente el cuidado como de frenar lo que estoy haciendo para ponerles atención. and lately I've been careful to stop what I'm doing and to put the attention on them. Es el tiempo de ellos. It's their time. Es el momento de ellos. It's their moment. ¿Qué me está diciendo mi hijo? What is my son telling me? Por eso es que cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, That is why Jesus goes to revive Lazarus. él habla con el Padre He talks with the Father y le dice al Padre, Padre, gracias and he says, Father, thank you porque tú siempre me oyes. because you always hear me. Tú siempre me You oyes. always listen to me. Tú siempre me oyes. Always listen to Diga me. conmigo, Padre, gracias Say, Father, thank you porque tú siempre me oyes. because you always listen to me. Dígalo otra vez. Say it again.
Diga, Padre, Say, gracias Father, thank you porque siempre me oyes. because you always listen to me. Él siempre te va a oír. See, He's always going to listen to Tú you. puedes entrar a su presencia You can go inside His presence confiadamente with confidence, y te va a escuchar. and He's going to listen to Tú you. no tienes que entrar a su presencia como un mendigo. You don't have to go inside His presence as a Tú no bum. tienes que entrar como que, ay, temblando, You don't have to go in as a shaking, sino como hijo que entra a su but padre as a father that goes inside his father's para hablar de house su necesidad. to talk about his necessities. Él es tu padre He is your father. y le puedes hablar confiadamente. Otra cosa que hay que hablar es Another thing that you have to talk about him too. cuál es la respuesta del hijo hacia el padre. What is the answer from the son to the father? Porque el padre es fiel en cuanto a su papel. Because a father is faithful in his role. La pregunta es qué le corresponde al hijo hacer en relación al padre. The question is what the son has to do in relation to the father. No voy a hablar de muchas cosas, I'm not going to talk about a lot of things, pero solamente recordar una de ellas. but I am going to remind you of some of them. Juan capítulo 4, versículo 34, John chapter 4 verse 34, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana when Jesus is talking to the Samaritan woman, y le preguntan, Jesús, ¿ya comiste? and they ask him, Lord, Jesus, have you eaten? Y Jesucristo dijo, mi comida And Jesus Christ said, my food es que se haga la voluntad de mi Padre. is for the wish of my Father to be done, Que se haga la voluntad de mi Padre. for His will to be done. Tú puedes tener en esta tierra lo que te dé la You gana. can have many things on this earth. Tú puedes vivir tu vida como tú quieras. You can live your life however you want to live it. Pero no te olvides que eres parte de un diseño. But do not forget that you are part of a design, Que hay un propósito para tu vida. that there's a purpose for your life, Que tú estás aquí en esta tierra más que para pagar cuentas. that you are on this earth more than just to pay bills. Hay un diseño para tu vida. There is a design for your life. Hay un propósito eterno para tu vida. There is an eternal purpose for your life. Descubre ese propósito Discover that purpose y esfuérzate en hacer la voluntad del Padre. and force yourself to do the will of the Father. En Mateo capítulo 26, versículo In 39, Matthew chapter 26 verse 39, cuando Jesucristo está en el monte Getsemaní, antes de ser crucificado, when Jesus is on a mount right before he's getting crucified, él tiene una crisis de emociones he has a crisis of emotions porque quería hacer algo, because he wanted to do something. era su voluntad It humana, was his human will. y él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. And he said, Father, if it is possible, do not let me go through this. No me dejes beber de esta copa. Do not let me drink from this cup. Si es posible, If it is possible, si es posible, if it is possible, pero no se haga como yo quiero, but I don't want it my will, sino se haga tu I voluntad. want your will to be done. El hijo busca la voluntad del The Padre. Son looks for the will of the Y como Father. hijos de And Dios, as children of God, debemos buscar la voluntad de Dios. we have to look for the will of Debemos God. saber lo que Dios We quiere. have to know what God wants. Debemos preguntarle a Dios cuál es su voluntad. We need to ask God what is His will. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a Dios cuál es su voluntad? When was the last time you asked God what was His will? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste When was the last time you knelt down y que le pediste al Espíritu Santo que te revelara su voluntad? and you asked the Holy Spirit to reveal His El will? verdadero hijo busca la voluntad del Padre. The true Son looks for the will of the Father. Necesitas conocer la voluntad de Dios. You need to learn the will of the Father. Otras cosas que podemos hablar de los hijos Another thing that we can talk about the children son las características de los is hijos the de Dios. characteristics of the children of God. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 4 The Bible says in 1 John chapter 4 que los hijos de Dios son una familia that the children of God are a family que se aman. that love each other. Diga conmigo, se aman. Say it with me. They love each other. Dígale a alguien que no sea su familia ahora, dígale yo te Say amo. to somebody that is not your family, tell them, look, I love you. El apóstol hasta explica por qué nos amamos. The apostle even explains as to why we love each other. En este capítulo él explica de dónde sale ese amor. In this chapter, he talks about where this love comes from. Es medio inexplicable. It's almost undescribable. Nosotros salimos esta mañana a orar. We left this morning to pray. No me acuerdo quién fue el que dijo. I don't remember who was the one that said it. Si alguien nos ve a nosotros. If somebody sees us. Oh no, fue anoche, fue Oh, anoche. it was last night. It was Fue, last night. fue anoche. It was last night. Dije, si los vecinos nos vieran a nosotros, If our neighbors see us, van a decir,
They're going to say, esos tipos que están ahí son raros. those dudes right there are a little weird, Porque ahí hay unos hombres because there are some men que se están abrazando y that besándose. are holding each other and kissing each other and hugging each other. Y entonces otro dijo, So another one said, y lo más raro es que hablan normal. and the weirdest thing is that they speak normal. Porque tú sabes, ¿no? Hay quienes lo hacen, Yeah, you know, yeah. pero estos hombres son But normales those men are normal. y se dan abrazos y se They hug each besan. other and they kiss each other. Ese es el amor de Dios. That's the love of God. Ese es el amor de Dios. That is a love of God. ¿Dónde nace ese amor? What's the birthplace of that love? El apóstol dice a partir del versículo 19, The apostle speaks starting from verse 19. nosotros amamos a nuestros hermanos We love our brothers porque nuestro Padre nos amó primero. because our Father loved us first. Estamos llenos del amor del We Padre. are filled with the love of the Father. Diga, estoy lleno del amor del Say, I'm Padre. filled with the love of the Father. Dilo 3 veces, Say it estoy 3 lleno del times. amor del Padre. I am filled with the love of the Father. Aleluya, dale un aplauso al Padre. Y por último, para concluir, And lastly, to conclude, creo que este es el punto I principal. think this is the main point. Un hijo se parece a su padre. A son looks like his father. Un hijo parece con su padre. A son looks like his father. Es por eso que en Primera de Juan capítulo 3 versículo 2, That's why in 1 John chapter 3 verse 2, el apóstol dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Así es que todavía nos vamos a parecer mucho más a Él, so we're going to look even more like him, pero esa es nuestra meta, but it's our goal parecernos con Él, to look like him, parecernos con to Él, look like him, tener su carácter, to have his characteristics, amar como Él ama, love like he loves, poder decir como el apóstol for Pablo, us to be able to say like Apostle Paul, ya no vivo yo, I don't live anymore, mas vive Cristo en mí. but Christ lives in me. Aleluya. Hay una gran diferencia There's a big difference entre Juan capítulo 1 versículo 12, between John chapter 1 verse 12, que dice, y los que los recibieron, los que creen en Él, les dio poder de ser hechos hijos de that Dios. says those that received him and believe in him gave him power to be children of God. Hay una gran diferencia en esa frase, hijos de Dios, There's a great difference in that phrase, children of God, a otra que encontramos en Romanos capítulo 8, to another one that we find in Romans chapter 8, que dice, y los que son llenos o guiados por el Espíritu de where it Dios, says that you are guided and filled by the Spirit of God. esos son hijos de Dios. Those are children of God. Allá dice, los que los reciben y creen son hechos hijos de Dios. Over there it says those that believe and receive him are children of God. Y en Romanos 8 dice, los que son guiados por su Espíritu, esos son hijos de Dios. And in Romans chapter 8 says those that are guided by his Spirit, those are the children of God. Hay una gran diferencia entre los dos. There's a big difference in both. Diferencia de desarrollo, A difference in developing, en crecimiento. in growth. La palabra que usa, la palabra original en Juan The original word in John es teknon en griego. is teknon in Greek. Es como hijo natural. It's like a natural son. La palabra que usa en Romanos capítulo 8 The word that is used on Romans 8 es huíos. is huios. Es el hijo que ya es adulto. Is the son that is already an adult. Es el hijo que ya se parece con su padre. Is the son that already looks like his father. Es el hijo que conoce la visión, los negocios del padre. The son that knows the vision and the business of the father. Es el hijo que puede administrar los negocios del padre. It's the son that can be able to administer the business of the father. Ese es el hijo que es guiado por el Espíritu de It's the Dios. son that is guided by the Spirit of God. Yo quiero ser tecnón de Dios. I want to be teknon of God. Yo quiero ser hijo de Dios. I want to be a son of God, Heredero de todas sus promesas. an heir of all his promises. Pero yo quiero también crecer But I also want to grow up, para estar disponible y preparado to be available and ready, para poder guiar los negocios del to be Padre. able to guide the business Para of the poder Father, cumplir mi destino. to be able to make my destiny come to Para pass, poder cumplir la voluntad de Dios en mi vida. to be able to make the
the will of the Father in my Necesito life. crecer I need to grow y parecerme a mi Padre. and to look like my Father. Cuando nosotros hacemos When eso, we do that, podemos experimentar lo que Cristo experimentó. we can experiment what Jesus experienced. Cuando Él fue bautizado, When he was que baptized, bajó a las aguas that went into the y waters que salió del agua, and that came out of the waters, se oyó una voz del cielo que a dijo: voice from the heavens was heard and said, este es mi hijo amado, "This is my loved son. beloved este es son. mi hijo This amado, is my beloved son. en Él tengo In contentamiento, him I am content. en Él me complazco. In him I am happy." ¿Tú sabes lo que significa You know eso? what that means? Esa era la expresión que se decía That was the expression that was said cuando el hijo cumplía los 13 años de edad, when the child became 13. cuando se hacía el bar mitzvah, When the bar mitzvah was done. cuando el hijo, según la cultura judía, When the son, according to the Jewish culture, era reconocido como adulto. was recognized as an adult. Este es mi hijo amado, This is my beloved son. está listo para cumplir su destino. He's ready to make his Él destiny come true. conoce mis He negocios, knows my Él businesses. puede firmar por He mí. can sign for me. Yo lo puedo bendecir I can ahora, bless him now. yo me puedo ir de I can vacaciones go on y vacation. yo sé que Él va a hacer bien los negocios del And Padre. I know he's going to be able to do my businesses good. Huíos de Dios, Wheels of God. hijos adultos Children that are que adults parecen con su that Padre. look like their father. ¿Cuántos quieren parecer con su How Padre? many want to look like their ¿Cuántos father? quieren parecer con su How many Padre? want to look like Yo their quiero father? parecer con mi I want to Padre. look like my father. Yo quiero parecer con mi I want to Padre. look like my father. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14. 1 Peter chapter 1 verse 14. El apóstol dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo Jehová soy santo. Ponte de pie. Abre conmigo Efesios capítulo 5. Open with me Ephesians chapter 5. Yo creo que la palabra habla mejor que yo de cualquier principio y doctrina bíblica. I think the Bible speaks better about any principle or biblical doctrine than I can. Así es que lo mejor que podemos hacer de vez en cuando es leer la palabra. So the best thing we can do once in a while is read the Bible. Pregúntale a la persona que está a tu lado, dile: ¿cuál es tu padre? Ask the person next to you, who is your father? ¿Cuál es tu padre? Who is your father? Aquí da recomendaciones de lo que hace un verdadero hijo. Here, recommendations is given recommendations of what it is to be a real son or daughter. El apóstol dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y ahí sigue diciendo el apóstol cómo debe ser nuestra vida. The apostle also talks about how our life should be. Él dice: nosotros somos luz, It talks about us being light, no andemos más en for tinieblas. us not to walk in darkness anymore. Somos hijos de Dios, We are children of God. no podemos vivir como hijos del diablo. We cannot live like the children of the devil. No sé si recuerdan en una ocasión, I don't know if you guys remember, but in one occasion, cuando vinieron los escribas y fariseos, when the writers and the Pharisees came, como diciéndole a Jesús: tenemos derecho. it's like saying to God, to Jesus, we have a right. Le dijeron: somos hijos de They Abraham. said, we are children of Abraham. Y Jesús les habló muy fuerte. And Jesus spoke to them very strongly. Les dijo: ustedes son hijos del diablo, And it says, you are children of the devil, porque son mentirosos, because you are liars. porque Satanás es padre de mentira, Because the devil is the father of lies. son homicidas. You guys are homicides. Eso les dijo, son las características Those are characteristics de un hijo del diablo. of children of the devil. En otras palabras, nuestra vida no puede continuar la In misma other words, our life can't continue to be the same si verdaderamente somos hijos de if Dios. we are truly
children of God. No podemos hablar igual. We cannot speak the same. No podemos tratar a la esposa de la misma We manera. can't treat our wives the same. No podemos trabajar igual. We can't work the same. No podemos seguir siendo deshonestos. We can't keep on being dishonest. Si hemos nacido de Dios, If we have been born with Christ, tiene que haber un cambio en nuestra there vida. has to be a change in our life. Necesitamos tener un cambio We need a change que realmente pruebe que somos hijos that de really Dios. proves that we are children of God. Si tú sientes que no eres hijo de Dios, If you feel like you're not a child of que God, estás lejos de la familia de Dios, that you are far from the family of God, tú te puedes hoy hacer parte de la familia de Dios. tonight you can be part of the family of Lo God. primero es creer en Cristo The first thing you need to do is believe in y Christ. lo segundo recibirlo en tu The corazón. second thing is receive Him in your heart. Creer y recibir Believe and y receive, después confesar con tu and then boca confess with your mouth que Él es tu Señor. that He is your Lord. Y eso te da derecho de ser hecho un And hijo that o una gives you hija de Dios. the right to be a son or a daughter of Christ.